He aquí he puesto palabras en tu boca. Amén. Bueno, no fue una semana muy fácil para mí, buscando, ¿no? Palabras. Yo hablaba con el Señor, ¿no? Y yo le decía, ¿no? Que no es lo mismo predicarle a los jóvenes, estar compartiendo con los jóvenes, no es predicar a los jóvenes que están enfrente de la iglesia, es predicarle a la iglesia. Y yo le hablaba con el Señor, ¿no? Yo le decía, Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que puedo hablar a esta iglesia, no? Y el Señor traía esta palabra a mí, ¿no? Que dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, ¿no? El Señor, yo decía, Señor, tú ya sabías que yo iba a ser así, ¿no? Que quizás no iba a ser fácil para mí predicar quizás este día, pero dice que Él me conoció y Él me formó, ¿no? Y también me pensaba, ¿no? en Jeremías. Jeremías dice, soy un niño, ¿no? Y yo le decía al Señor, yo me siento como una niña, ¿no? Como que no sé hablar, no sé qué decir, Señor. Aleluya. Eso el Señor me hacía acordar, ¿no? Y yo le decía, Señor, soy como en mi juventud, en mi niñez, cuando iba a la escuela y había que poner una cartulina, pasar adelante vos sola y hablar, ¿no? Que tenías que hablar sola y yo era de, no, falta ese día. O cuando había que exponer la cartulina, yo era la que sostenía la cartulina y estaba atrás. Y fue así, ¿no? Tan... fue así, ¿no? El Señor hablando conmigo. Y en la semana, ¿no? Me tocó que muchas veces quizás confundirme, ¿no? Porque yo decía, Señor, no, soy yo, ¿no? Queriendo hablar muchas veces. Y dice que el Señor llamó a Jeremías a servirle, ¿no? Siendo un niño. Y hasta hoy no sabía qué iba a decir, qué iba a hablar, ¿no? Y hoy cuando me desperté, el Señor me hablaba a mí. Y me decía, yo te estoy llamando, ¿no? Hoy yo te he llamado. Y hoy el Señor está llamando al pueblo, ¿no? Aleluya. Si pasamos al libro de Samuel, primero de Samuel. ¿Vamos? ¿Sí? Capítulo 3 en adelante. ¿Ven? La palabra del Señor es así. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo te oye. Y así fue, Samuel se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo te oye. Amén. Aleluya. Aquí vemos que también el Señor llamaba a Samuel siendo un niño, como a Jeremías, ¿no? Pero
vemos que cuando el Señor llama primeramente a Samuel, la primera vez, ¿no? Dice que Samuel le respondió, ¿no? Dice, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Pero como no obtuvo respuesta, dice que corrió a Elí, ¿no? Y le preguntó que para qué lo llamaba. Y Elí le dijo que ya no lo había llamado, ¿no? Que fuera esa cosa. Y así sucedió, ¿no? Hasta la tercera vez, que Elí entendió que era el Señor que lo estaba llamando. Y en la cuarta vez, ¿no? Que el Señor lo llamó, él le respondió y le dijo, heme aquí. Y así nos sucede muchas veces, ¿no? Cuando el Señor nos llama la primera vez, muchas veces dudamos, muchas veces pensamos que somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros, pero es el Señor, ¿no? Llamándonos. Dice que Samuel, ¿no? No conocía aún palabra de Jehová y no se escuchaba tampoco en ese tiempo, ¿no? No había visión en ese tiempo. Aleluya. Y entonces era difícil, ¿no? Pero dice que cuando la cuarta vez que el Señor lo llamó, ¿no? El Señor le respondió, ¿no? Y bueno, declaró juicio para él y su familia. Y como decía, ¿no? Aquí también en el libro de Samuel, el Señor también está llamando, ¿no? Como llamaba a Jeremías, como llamaba a Samuel, hoy también el Señor nos está llamando a servirle, ¿no? Yo no sé de qué manera te esté llamando el Señor hoy, porque muchas veces no es de la misma manera, ¿no? Porque el Señor quizás llama al arrepentimiento, ¿no? Llama a servirle también, ¿no? Llama a muchas veces a abandonar algo primeramente para poder servirle al Señor. Hoy el Señor también me daba un sueño con mi hermana, ¿no? Con mi hermana menor. Yo soy muy cuida, por así decirlo. Y toda esta semana ya estuvo saliendo y bueno, y ayer justo la vi y le digo, ojito con lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, yo el Señor me daba un sueño y me decía, yo la veía a ella desde pequeña, ¿no? Con una bebé que recién empezaba a caminar. Y yo la sostenía, ¿no? Porque tenía miedo que se golpeara o algo en el piso. Y el Señor me decía, suelta, ¿no? Y muchas veces quizás para nosotros es difícil, para mí como hermana, otros quizás para madre, como madre, todo eso es muy difícil. Pero es necesario, ¿no? Que soltemos, porque hay veces que el Señor llama, ¿no? Quizás a nuestros hijos, a nuestros hermanos, como dije, pero es necesario que el Señor actúe en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no soltamos a ellos, si nosotros no dejamos a ellos caminar, ¿no? Es muy difícil quizás para ellos llegar, ¿no? al llamado que quizás el Señor tiene para ellos. ¿Por qué? Porque ellos deben pasar por su proceso, ellos deben tener esa comunión con el Señor, ¿no? Porque muchas veces le impedimos nosotros. Nos ponemos en medio, ¿no? entre el Señor y ellos y no permitimos que el Señor obre en cada uno de ellos. Entonces es necesario, ¿no? que como dije, el Señor hoy está llamando, pero es necesario que nosotros soltemos para que el Señor obre en cada uno de ellos. Quizá para nosotros va a ser difícil, ¿no? Cuando a mí el Señor en el sueño me decía que soltase, ¿no? A mi hermana, yo lloraba, hasta me desperté llorando. Y se me fue difícil, yo dije, bueno Señor, yo la suelto, pero tú cuídala, guárdala, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos soltar, que podamos ver a nuestros hijos crecer. Quizás para ellos va a ser difícil porque van a venir las pruebas, ¿sí? Pero nosotros debemos ser aquellos, ¿no? Intercesores que oran por nuestros hijos, pero no ponernos en medio, es decir, no Señor, si tú tienes esto para mi hijo no quiero que sufra, prefiero sufrir yo antes que mi hijo. Entonces es muy necesario
soltar para que el Señor pueda obrar en cada uno de ellos. Así también en nuestras vidas, porque a veces nosotros también debemos soltar. Aleluya. Y como decía, ¿no? Y Poderoso, poderoso. debemos soltar para que el Señor no pueda obrar en nosotros, que pueda obrar, que el Señor pueda llegar a nosotros, ¿no? Que Él pueda tener ese cumplimiento, ¿no? Del llamado de nosotros, porque muchas veces también eso es lo que nos frena, ¿no? Entonces nosotros debemos avanzar, debemos dar el primer paso, soltar y dar el primer paso de fe, ¿no? Así que les dejo esta palabra, ¿no? Que usted pueda meditar. Amén. Amén. Amén.